La actividad minera tiene un papel importante en la economía peruana, porque genera un aproximado del 55% del valor total de las exportaciones y aporta un aproximado del 16% al Producto Bruto Interno Nacional, genera divisas e ingresos fiscales por impuestos, además atrae inversiones. Los peruanos están acostumbrados a leer declaraciones gubernamentales que mencionan miles de millones de dólares de inversiones extranjeras en proyectos del sector minero, pero lamentablemente lo que no explican es cómo deben leerse estas cifras. Una lectura errónea puede derivar en expectativas exageradas o conclusiones erradas por parte de la población, especialmente en zonas andinas rurales donde se ubican muchos de estos proyectos. En este video vamos a hablar de esto último, acerca de qué significan los montos de inversión de capital inicial, por ejemplo en proyectos de cobre, y cómo la ciudadanía peruana debe leer y entender estas cifras. El monto de inversión de capital inicial o gasto de capital, es conocido en el mundo de la ingeniería de proyectos como CAPEX, en términos de ciudadanos es el presupuesto de construcción del proyecto. A continuación, presentamos 3 ejemplos de presupuestos de construcción de 3 proyectos mineros de cobre para conocer a dónde van estos gastos de capital, o en otras palabras saber cómo deben leerse estas cifras. La figura al frente, presenta 3 puntos de referencia que ilustran el desglose de capital inicial en sus principales componentes, para brindar una mejor idea de dónde se está gastando el capital. Inicia mostrando los componentes de mayor categoría dentro del presupuesto de construcción, que son las disciplinas de construcción denominadas movimiento de tierras, concreto, acero estructural, arquitectura, mecánica, eléctrica, instrumentación, tubería. Luego continúa con los ítems que conforman los costos indirectos. Luego continúa con ítems denominados costos o gastos generados por el dueño del proyecto, y contingencia, gastos imprevistos. Al mostrar los costos directos, los costos indirectos, y la contingencia, como un porcentaje del total es posible tener una idea de cómo se pondera cada uno de los componentes del proyecto. La figura muestra 2 rubros de ponderación. 1. La ponderación de las disciplinas de construcción con respecto a la disciplina que genera mayor gasto de capital, que es la disciplina denominada mecánica, la cual hace referencia a los equipos mayores de procesamiento minero, y 2. La ponderación de los costos directos, los costos indirectos, la contingencia y la disciplina mecánica, con respecto al monto total del proyecto. Ahora, ¿qué nos está diciendo la lectura de estas 2 ponderaciones? Primero, que la disciplina mecánica puede alcanzar un promedio del 25% del gasto de capital de todo el proyecto, y que para los casos de Perú y Panamá este es un gasto de capital que como monto no llega a sus economías locales, debido a que los fabricantes de dichos equipos tienen sus instalaciones en Norteamérica o Europa y ahora también China. Segundo, el gasto de capital denominado contingencia que alcanza un rango promedio entre 10 a 15% del total del proyecto es un monto que se aparta para casos de situaciones imprevistas, las cuales pueden ocurrir o no ocurrir, es decir, no es un gasto confirmado. Tercero, los costos directos pueden alcanzar un rango promedio del 55% al 65%, lo cual incluye el 25% de la disciplina mecánica. El porcentaje ponderado que suman las otras 7 disciplinas se reparten en gastos de mano de obra, materiales, y equipos de construcción. En el caso de materiales y equipos de construcción estos tienen un gran porcentaje de procedencia extranjera, es decir, solo el componente mano de obra tiene un importante porcentaje local. Cuarto, los costos indirectos como los números en la figura muestran puede alcanzar un promedio mayor al 20% del total, y gran parte de sus componentes tienen destino extranjero también. Los rubros EPCM, representantes de proveedores, costos de catering, transporte, prepuesta en servicio y puesta en marcha pueden alcanzar un porcentaje del 25% de los costos directos. Ahora, por ejemplo, ¿qué más nos están diciendo los números que se muestran en la figura? Que en el caso del proyecto de Panamá hay un gasto inicial de capital sumamente alto en la disciplina de construcción denominada movimiento de tierras, que es prácticamente el triple del monto de la disciplina mayor mecánica, que distorsiona todos los porcentajes ponderados de este proyecto. Esto es debido a que la mina está ubicada en una zona de jungla, con precipitaciones pluviales altas, sin vías de acceso, y malas condiciones geotécnicas del terreno para la construcción de dichas vías. ¿Qué más nos están diciendo estos números? Una comparación habitual para los proyectos de desarrollo de cobre es la intensidad de capital del proyecto.
Las dos líneas finales de la figura muestran la intensidad de capital del proyecto en relación con la producción diaria de cobre. La primera línea con respecto a los gastos de costos directos, la segunda línea con respecto al total de gastos del proyecto. Como se puede apreciar, en los casos de Perú y Estados Unidos estos ratios caen en un rango similar. Entonces, volviendo al tema en cuestión, cuando las fuentes gubernamentales informan de miles de millones de dólares de inversión de capital en proyectos mineros, no están informando correctamente a la población. Porque están haciendo referencia al gasto de capital inicial de los proyectos, lo cual implica la fase de construcción, que como se ha analizado en términos de economía local solo beneficia de modo importante a la mano de obra de construcción de manera temporal, pero no genera beneficios directos a la población en general. Entonces, ¿cómo se beneficia a la población de modo directo cuando se anuncia inversión extranjera en el desarrollo de proyectos mineros de cobre? La respuesta recae en el impuesto a la renta, impuesto a las ventas, las regalías, las compras en las comunidades locales, y en menor escala los salarios y la distribución de utilidades entre los trabajadores de las minas. En el primer caso, el canon minero está constituido por el 50% del impuesto a la renta que obtiene el Estado, y que pagan los operadores mineros por el aprovechamiento de los recursos minerales. Por ejemplo, en su primer año de producción completa, Anglo American, el operador de la mina Quellaveco, ha generado un aporte de 601 millones de soles por concepto de canon y regalías mineras para la región Moquegua. Noten que se dice, en su primer año de producción completa, es decir, los beneficios directos que obtiene la población de una inversión extranjera, en un proyecto de cobre, solo se expresan a partir de la puesta en marcha o puesta en operación de la mina, lo cual, como es simple de entender, es posterior a la fase de construcción. En el caso de las regalías, que es el pago mensual que tienen que hacer los inversores extranjeros para tener derecho a explotar el recurso mineral, tiene un cálculo de monto muy diferente al del impuesto a la renta, y los agentes gubernamentales tienen aquí la oportunidad de ilustrar a la población poniendo énfasis en explicar su cálculo. Luego, en el caso del impuesto a las ventas, IGV, aquí deberían explicar qué quieren decir cuando aplican el concepto denominado derecho de devolución del impuesto. La figura enfrente recopila datos publicados por Anglo American, empresa inglesa operador de Quellaveco, acerca de su primer año de producción anual, año 2023, y de sus aportes económicos en ese primer año, y muestra un cálculo del ratio que relaciona las ganancias del operador minero, el EBIT o ganancias antes de intereses e impuestos, versus su aporte económico a la economía nacional. La meta de mostrar este tipo de ratio es buscar poner énfasis en datos que ilustren si los aportes económicos de los operadores mineros son acorde a un ratio razonable entre ganancias del operador versus beneficios de la población. Por ejemplo, en el caso analizado observen que el ratio EBIT versus aportes da el porcentaje de 15.7%. En resumen, para efecto de expectativas de la población, las declaraciones gubernamentales harían mejor en mencionar las cifras y ratios que se obtendrían por conceptos de impuesto a la renta, impuesto a las ventas y regalías, en vez de mencionar las cifras de inversión de capital inicial.